La pandemia del COVID-19 definitivamente fue un suceso que tomó al mundo por sorpresa, implementando el cierre de fronteras, cuarentenas y otras medidas de bioseguridad para frenar la crisis. Sin embargo, no todos los estados implementaron las mismas medidas. Durante los primeros meses del 2020, Europa fue el epicentro de la pandemia con números altamente preocupantes, mientras que el continente originario de dicha pandemia tuvo una mayor efectividad con respecto a los contagios. ¿Cuál es o cuáles son las razones por las cuales las potencias orientales han tenido un mayor éxito frente a la pandemia? ¿Se debe a un factor cultural, a su régimen político o qué detalles ha omitido Europa? A inicios del 2020, en un artículo de opinión para el diario El País, el filósofo coreano y residente alemán Bong Joon-han presentó una serie de ventajas de los sistemas asiáticos frente a los europeos en pro de combatir la pandemia. Como primer punto, plantea que los estados como Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad autoritaria que es su herencia del confucianismo. Es debido a esto por lo cual las personas son mucho más obedientes a las figuras estatales o a las figuras de autoridad, a comparación de Europa. Estas confían mucho más en el Estado y además tienen un acatamiento riguroso por las normas. Como segundo punto, Han afirma que la apuesta a la vigilancia digital por parte de las potencias asiáticas es crucial, ya que la pandemia no solo lo combaten los doctores y los epidemiólogos, sino también los especialistas en Big Data y macrodatos, ya que esta salva vidas. Y la oposición a la recopilación de datos o de información personal, por lo menos en Oriente, es casi nula o inexistente. Como por ejemplo tenemos el caso del sistema de crédito social chino, el cual evalúa exhaustivamente la conducta social de los ciudadanos y él premia y castiga dependiendo la buena o la mala conductividad de estos. Esto en el contexto europeo sería completamente impensable. Ahora bien, toda esa infraestructura digital ha sido muy eficaz para contener la pandemia. Cuando alguien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura corporal. Si la temperatura corporal es preocupante, todas las personas que iban en ese mismo vagón reciben a sus celulares una notificación. También si esta persona rompe clandestinamente su cuarentena, un dron se dirige volando y le ordena que regrese a su vivienda. Situación que suena y parece muy utópica para los contextos europeos. Como último punto, Han afirma que en Asia impera el colectivismo, lo que quiere decir que no hay un individualismo asentado. Esto inclusive cuestiona el concepto de soberanía y la soberanía sobre los datos. En definitiva, se le da a la pandemia del COVID-19 un análisis muy diferenciador al resto del mundo y en base a los resultados, el más efectivo. ¿Será que Europa estará lista para dar un paso hacia el colectivismo con una percepción no occidental?